Pues bien, pues muy buena tarde, maestro Antonio. Qué gusto poderle saludar y compartir de nuevo una nueva asignatura. Para este Gracias. periodo ya cierre de materia, ¿verdad? Ya estamos a la vuelta de la esquina para terminar otro cuatri y pues Sí, espero que los resultados sean favorables, ¿verdad? Nos toca trabajar gracias. en esta parte de las técnicas de sensibilización y como tal, esta materia yo la he impartido de manera presencial y virtual. Y en ambos contextos, pues también nos da mucho material de trabajo, mucho apoyo y mucha, pues, transcripción, ¿no? Entonces, para iniciar, maestro, yo sí quisiera escuchar, bueno, una aportación propia de parte suya. ¿Qué entiende usted por la palabra sensibilización? Sí, bueno, yo llevo como que más esa parte en el tema laboral, Ujú, puesto que a veces, o sea, con el tema de sensibilización es como ser empáticos, ¿no? Con cada una de sí, las personas. ujú, Este, bueno, yo lo veo más en el campo laboral, puesto que a veces hay compañeros que, pues de cierta u otra manera tienen detalles dentro de su vida personal, familiar o incluso dentro de lo laboral. Y a veces sí hay que tener cierta, como dice la materia, sensibilidad hacia su situación, ¿no? Entonces, siento que va por esa parte la materia, aunque sí las técnicas a lo mejor ujú. intuitivamente las llevo a cabo, pero no especialmente puedo definir, no, pues si esta técnica la he ejecutado, esta no, esta sí. Entonces, yo creo que en base a lo que usted nos vaya enseñando, guiando, pues va uno aprendiendo. Es verdad, y está muy en lo correcto, maestro Antonio. Esta parte de la sensibilización es la que nos hace, pues, prácticamente seres humanos, ¿verdad? El lado racional que nosotros tenemos para poder comprender y empatizar con las y los demás es la herramienta necesaria que justamente nos va a ir ayudando a crear conciencia. Pero esta asignatura como tal, maestro, tiene un trabajo de apropiación, ¿verdad? En cómo nosotros también nos damos cuenta sobre nuestra sensopercepción dentro de la sensibilidad, en qué emociones tenemos, qué emociones no tenemos, cuáles reprimimos, cuáles sí exteriorizamos, y cómo mediante esta parte de la sensibilización podamos apropiarnos primero de nuestras sensaciones y sentimientos para poder ir cobijando hacia los demás. La sensibilidad, pues prácticamente es este medio que nosotros, pues prácticamente tenemos que ir aperturando para promover que como personas logremos una mejor percepción de nosotras mismas y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta nos va a dar como que una apertura siempre a identificar qué es lo que está alrededor de nosotras y de nosotros. Ahora, maestro Antonio, dentro del tema de la sensibilización, ¿qué tanto usted ha entrenado su lado subjetivo, sus emociones y sentimientos? ¿Es muy sensible, poco sensible, muy sensible o es una persona que reprime, que exterioriza, no sé? Eh, bueno, ahora sí que es dentro de mi trayectoria o mi vida personal, he tratado de localizarme o cómo se puede decir, Ujú, de encontrarme, por ejemplo, si ya sé que me está ganando el sentimiento, la emoción del enojo, me calmo. O si, por sí, ejemplo, es que depende, por ejemplo, de la situación. Si estoy con un grupo de personas que pues estamos contando cosas como la muerte de alguien o así, pues también me pega esa parte, pues me pongo un poquito más, más triste, más sensible. O por ujú, ejemplo, si estoy en un grupo de amigos que estamos cotorreando, pues sí me enfoco a eso, pues hacia esa área de estar más ujú, disfrutando la plática o la charla. Entonces sí voy controlando la emoción, me detecto, ¿no? De que pues ahorita estoy demasiado triste, digamos. Entonces sí me aguardo un rato o me acuesto, me duermo y ya pasa la emoción y otra vez ya me vuelvo a estabilizar. ujú. Entonces considero que soy un término medio en base a eso y como siempre lo he tratado de manejar, de conocerme a mí, pues en el que sentido de qué emoción me está abordando mucho y cuál es la que ya no estoy manejando correctamente. Ok. Dentro de esta iniciativa también, maestro, no está de más mencionar que cuando nosotros nos enfocamos en el aquí y en el ahora, justamente, empezamos a generar una apertura dentro de la sensopercepción, dentro de la sensibilidad, pero casi siempre lo que nosotros trabajamos en esta parte de técnicas de la sensibilización es, por ejemplo, si a alguien le cuesta muchísimo poder expresar el afecto del amor, por ejemplo,
hacer ejercicios que vayan reintegrando esta parte para que puedan ir explorando, sintiendo, verificando cómo se siente por poder sensibilizar esto, ¿no? También está la función de las, esto tomando en cuenta las emociones, ¿verdad? Pero también está la sensibilización corporal, por ejemplo, cuántas veces nos damos la oportunidad de sentir cómo está nuestro cuerpo, qué tan sensible soy en los aspectos del calor, el frío, ¿no? Y cómo las personas pueden cobijar y trabajar toda esta estructuración, ¿verdad? Ahora, más allá de eso, maestro Antonio, nosotros vamos a trabajar de lleno con una técnica que yo pues trabajo y sé que funciona de manera formidable porque al final de cuentas ustedes van a realizar un taller de sensibilización, ya sea dentro de alguna función de las emociones, los sentidos, la percepción, ¿no? Y es la sensibilización gestal. La sensibilización gestal es esta técnica semiestructurada que prácticamente nos promueve el darnos cuenta. Técnicamente en psicología lo conocemos como el awareness, que es esta parte del me doy cuenta de cómo me siento, pero ahora me responsabilizo de lo que estoy sintiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto, maestro Antonio, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto se enoja? Tomando en cuenta que un grado 10 es que se enoja fatal y que da miedo, a un grado 1 que se enoja muy poquito y es algo suave, ¿en qué categoría se ubicaría? En un 6. Ok, estamos en un término intermedio, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos con la sensibilización gestal es trabajar este enojo, ¿verdad? Y ir viendo cómo tú te puedes apropiar de tu enojo. Bueno, justamente lo replicabas hace rato, ¿verdad, maestro? Que es esta Sí. parte de cuando te das cuenta, analizas, profundizas, inclusive te separas para poder ir calmando esta parte de la emoción, ¿verdad? Pero hay personas que no lo logran. Entonces ahí donde entra esta parte de la sensibilización dentro del término emocional, en este caso el enojo, en cómo le damos en este caso al usuario, al alumno, al paciente o al acompañante, el proceso de darnos cuenta de su grado de enojo, ¿no? Ahora, el hecho de que te enojes de esa manera te da un grado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque solo tú lo vas a poder controlar, ¿no? Entonces, esto nos va dando como que una función para poder tenerlo más vívidamente en las personas, para que cree contacto consigo mismo, consigo misma, se desbloquee y desbloquee y controle esta función emocional, hablando del enojo, ¿verdad? La sensibilización gestal nos dice entonces que es una función muy práctica, ¿ok? Es una técnica semiestructurada porque no tiene un orden, ¿no? De hecho, todo esto es subjetivo. Cuando nosotros trabajamos técnicas de sensibilización gestal, casi siempre, disculpe, me asustan aquí los caninos, creo que vino visita. No, ¿Ok? no te preocupes. Esta parte de la sensibilización gestal trabaja, pues lógicamente toda esta parte de la estructura mínima para que la persona pueda darse cuenta, ¿verdad? Ahora, si ya nos dimos cuenta de nuestra emoción, sentimiento o alguna función emocional o superficial, ahora toca responsabilizarnos de eso, ¿ok? Entonces, de manera lógica, maestro, la sensibilización gestal nos va a ir aterrizando mucho en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, algo que es muy mecánico y ahorita va a ser una didáctica dentro de eso. Si yo le pregunto, maestro, ¿cómo está en estos momentos? ¿Qué me respondería? Me encuentro bien. Muy bien. Esta parte es una función mecanizada también, maestro. Ah, Ahora, ok. lo que replicamos nosotros es la estructuración, esta parte de la exploración. Ahora le voy a cambiar la misma pregunta. Maestro, ¿cómo se siente en estos momentos? Pues estoy poniendo atención a la clase. Ok, O sea, bien, muy, ajá, muy bien. concentrado, digamos. Hace rato me decía bien. Casi siempre mecanizamos esta respuesta. ¿Sabe por qué? Ah, Porque siempre decimos bien para ya no exteriorizarnos para con las y los demás. Entonces, si una persona escucha que estás bien, automáticamente se programa y dice, ah, está bien, entonces no necesita nada de mí, ¿no? Entonces, lo que ujú, yo hago, maestro, es, cuando me dicen, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo? ¿No? En este caso ya cambió la respuesta, ¿no? Estoy prestando atención, estoy escuchando la clase, ¿verdad? Esto es lo que nos acerca mucho a la función de la sensibilización, seguirnos apropiándonos de nosotras mismas y de nosotros mismos con la intención de que los resultados se vuelvan favorables y a raíz de eso podamos cubrir dos objetivos que trabajamos dentro de la sensibilización.
Una de ellas es incrementar en la persona el darnos cuenta, esta parte de las emociones y los sentimientos, ¿no? Si nosotros, incrementamos esta parte de la sensibilización en una persona, no quiere decir que ahí se va a quedar, ¿verdad? Tenemos que ir generalizando y generando más apertura para que se pueda trabajar. El simple hecho de incrementar, por ejemplo, la alegría, el amor o el desamor o el desapego, te tiene que dar un grado de comprensión y de acercamiento. Después de esto viene el objetivo número dos, que la persona se vaya responsabilizando de sí mismo. ¿Por qué? Muchas veces cuando estamos bien enojados, tenemos la manía o la costumbre de que alguien venga y nos controle, ¿verdad? Pero la sensibilización gestal te enseña a que identifiques y potencialices tu emoción, en este caso el enojo, pero que te responsabilices tú mismo, tú misma, para poder controlarlo, ¿no? Ujú, Entonces, esta parte es la que justamente tenemos que ir entrenando para poder aprender en este puesto entero, que todo lo que sensibilizamos tiene una energía, tiene un motivo y una trascendencia, ¿verdad? Ahora, maestro Antonio, ¿usted ha ido a alguna, ha escuchado de la psicoterapia? ¿Ha escuchado acerca de, no sé, del acompañamiento psicológico? no, ¿No ha acudido al psicólogo usted en algún momento? sí. ¿Sí? ¿Cómo han sido las intervenciones con el psicólogo, maestro Antonio? Primero, bueno, este chavo que me atendió fue, me preguntó, como valga la redundancia, de que cómo estaba y que cuál era el motivo de la visita, ¿no? En base a Ujú. eso, le empecé a contar lo que en ese momento sentía Ok, y fue más el escuchar, o sea, era más como escucharme y en base a eso, se llevaba él lo que yo le contaba y en la siguiente clase, pues ya me decía, no, pues vas a hacer esto, vas a escribir aquí o vas a leer un libro o escuchar esto. Y me iba bien. guiando en base Ujú. a lo que yo también le iba contando. Muy bien. Ahora, lo que sí podemos hacer nosotros como maestros, por ejemplo, mi función en caso mío, ¿verdad? Muy particular. Yo tengo la licenciatura en Psicología General, tengo la maestría en Educación y la maestría en Sexualidad Humana y Acompañamiento de Grupos. Lo que yo hago con esta parte de la sensibilización gestal es sensibilizar mucho a mis pacientillos para que se den cuenta. Bueno, ahorita vamos a hablar de algo que se llama fenomenología existencial, ¿verdad? Pero que también nos da una funcionalidad muy práctica acerca de todo esto. ¿Ok? ¿Por qué le preguntaba esta parte de la psicoterapia, al psicólogo y demás? Eh, Porque son dos componentes diferentes, el de la sensibilización y el de la psicoterapia. Si yo le pregunto, maestro Antonio, ¿cuál sería la diferencia entre alguien que sensibiliza y alguien que da terapia? ¿Cuál cree usted que sería el marco diferencial estipulado para estas dos ocasiones? Eh, Creo que la parte digamos, de un lado es de que ya tienen la base ya más estudiada y en base a eso te va comentando, ¿no? Guiando. Y ya lo de la sensibilización es más como que escuchar. Y uno comenta de acuerdo a lo que has vivido y da un consejo de lo que te ha pasado, pero sin una base ya establecida. Ok, muy bien, maestro Antonio. La diferencia radica, bueno, tiene una etimología muy lógica y muy estructurada, y la diferencia está en esto. Mientras que la sensibilización te ayuda a procesar el darme cuenta, es muy espontánea, muy al momento, ¿verdad? Mientras que la psicoterapia te da un acompañamiento estructurado. Por eso la técnica de la sensibilización gestal es semiestructurada, porque estamos espontáneamente, a lo que pueda surgir, ¿verdad? Mientras que en psicoterapia vamos gradualmente estructurando sesiones tras sesiones para poder trabajar aquello que te está causando, en este caso, conflicto, frustración, miedo y demás, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Por eso nosotros como docentes frente al grupo podemos sensibilizar a los alumnos y a las alumnas con la intención de que se acerquen más a sus emociones, pero responsabilizándolos de que deben de cubrir esa necesidad de solución, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí, maestro Antonio. ¿Alguna duda, algo que crea que no se ha dicho y es muy importante decirlo? No, por el momento estamos bien. Muy bien. Hola, maestra Patricia. Disculpe, hace rato le di acceso, ¿verdad? Estábamos por estar aquí con el maestro Antonio. Muy buenas tardes. ¿Cómo está el día de hoy, maestra Sí, Pati? muy buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios. Entrando un poquito tarde porque pensé que era a la 1:30, Ya, ya. No, no, pero no se aquí preocupe. informándome.
Buenísimo. Vamos a estar teniendo esta diversificación, ¿verdad? Hace rato entrenábamos con el maestro Antonio. Le voy a hacer una recapitulación breve de lo que ya hemos estado procesando en el cuarto de hora que ya pasó. Estamos procesando esta parte de la sensibilización como un término general, que es esta parte de promover la apropiación de nuestras emociones, sentimientos, nuestra capacidad interpersonal y extrapersonal, ¿verdad? El término que estamos viendo ahorita es la sensibilización gestal, que es una técnica semiestructurada que abona y construye a que las y los usuarios, en este caso con quien nosotros nos vinculemos, eh, cubran dos objetivos. El primero, que promuevan esta parte de la potencialización de lo que se está sensibilizando. Y lo segundo, que al promoverlo y potencializarlo se responsabilicen para que puedan ir generando un argumento más estable, ¿verdad? Ahora, con el maestro Antonio estábamos trabajando esta parte de un proceso de diferenciación entre la psicoterapia y la sensibilización, ¿verdad? Mientras que la psicoterapia es una técnica muy estructurada porque llevamos un orden cronológico, primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, cuarta sesión, y así hasta llegar tal vez a 20 sesiones, que es lo que más o menos dura un año de terapia, ¿verdad? Eh, Empezamos a procesar pues una estructura lógica para potencializar la apropiación en el usuario o el cliente. En este caso, la sensibilización, así como nosotros que somos desarrolladores humanos y orientadores educativos, tenemos la capacidad de poder ir fomentando esta sensibilización con las y los alumnos con intenciones de que ellos vayan generando una empatía más selectiva para con su cuerpo, con su característica subjetiva, ¿no? Y de esa manera pues puedan también trabajar pues una construcción más metodológica a lo que se está revisando en tema, pues en este caso actualizado, ¿no? Hasta el día de hoy yo siento que los jóvenes tienen emociones, ¿verdad? Pero tal vez no las están sensibilizando como deben de ser. En trabajo social, aunado a la orientación educativa, también se genera esta apertura. Por ejemplo, maestro Antonio, ¿usted está en desarrollo humano o trabajo social? En desarrollo humano. Ok, maestra Patti, ¿usted en desarrollo humano o trabajo social? Sería desarrollo humano. Ok, bien. Entonces, Ok. no entraron nadie en trabajo social. Es que esta materia la compartieron con dos grupos, entonces es la misma clase para ustedes, ¿verdad? Con trabajo social y desarrollo humano. En desarrollo humano voy a hacer énfasis en desarrollo humano entonces. En desarrollo humano trabajamos la sensibilización dentro de la epistemología emocional y subjetiva de las y los pequeños, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, maestros, desarrollo humano trabaja mucho esta apertura dentro de los ámbitos de crecimiento biopsicosocial de las y los pequeños. Ahora, la sensibilización y taller que nosotros vamos a dar es para potencializar todo esto, ¿no? Por ejemplo, maestra Patti, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto conoce sus emociones? Un 9, un 8. 8, 9, ¿ok? Y esta parte pues todavía falta dentro de la función de la apropiación, la responsabilidad. Hace rato comentaba hace rato de la fenomenología existencial. Maestra Patti, ¿usted ha ido al psicólogo? No, no he ido ¿No? nunca. Bien. Esta parte No. también es algo muy interesante, maestra Patti. El psicólogo nos va a ayudar siempre en una función de trabajo personal, ¿verdad? Pero en sensibilización trabajamos el darnos cuenta dentro del aquí y el ahora. Hace rato le decía yo, maestra, ¿cómo está? Me contestó bien. La dinámica lo hice con el maestro Antonio. Si le vuelvo a preguntar lo mismo, maestra, ¿cómo está ahorita? Pues bien motivada, emocionada. Muy bien, es una Y respuesta. aparte porque es el contexto en el que estamos, ¿no? Ahora sí que las ¿Verdad? motivaciones que sentimos. Es verdad. Esta parte es lo que le decía hace rato el maestro Antonio. Cambia mucho la función mecanizada del estar bien al estoy emocionada y contenta y no sé, con certidumbre, ¿verdad? Eso es diferente porque empezamos a apropiar y a generar apertura sobre un campo sensibilizante con las y los demás. Ahora, la fenomenología existencial, que es lo que les planteaba hace momento, nos radica en lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos en civilización, tenemos que anclar a un acto de apropiación. La maestra Patti y el maestro Antonio están en un término de control tal vez emocional, un 7 un 8, ¿verdad? Cuando nos sensibilizamos esto, tratamos nosotros con esta técnica semiestructurada de anclarlos a una sensibilización más elevada. Por ejemplo, que lleguen a un grado 9 o un grado 10. Más adelante, en la siguiente clase, que esto es regresando de vacaciones, ¿verdad? De aquí a 2 semanas,
vamos a ver grados de riesgo, ¿sale? Y en esa parte también lo vamos a hacer muy dinámica para que podamos ir viendo con ustedes mismas cómo podemos sensibilizar dentro de estos grados de riesgo, ¿verdad? Son 4 grados de riesgo, se los adelanto, pero la fenomenología existencial nos dice lo siguiente. Maestra Patti, usted no ha ido al psicólogo, pero lo vamos a hacer desde este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría, maestra, si Ajá. en estos momentos, ¿verdad? Usted se autolesiona y, por ejemplo, se corta acá. ¿Qué pasaría con usted? Mm, pues iría yo al doctor Ok, o me curaría dependiendo de la herida, ¿no? Como dice ¿verdad? usted, Imaginemos me que daría yo primeros auxilios. imaginemos que es una herida ni muy grave ni muy suave, pero que sí implica un grado de riesgo. ¿Qué haría usted inmediatamente? Ah, pues me lo vendaría yo provisionalmente y me iría yo al doctor. Ok, muy bien. Esto que usted responde es algo que se le da dentro de la caracterología de la fenomenología existencial. Lo que usted está haciendo es, me estoy cuidando, pero voy a buscar una red de apoyo que me ayude a sanar, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esto, Exacto. maestra, la verdad que me respondió muy bien. Muchas veces, a veces, pues si no es tan grave, hay que pase, ¿no? Cuando hacemos eso, es cuando no le damos existencia a lo que tenemos, ¿verdad? Es donde ya nos sensibilizamos esa Sí, parte del darnos cuenta. Cuando yo me doy cuenta que me estoy cortando y no hago nada, no le estoy dando existencia a mi herida, ¿verdad? ¿Va a sanar? Claro, va a sanar, pero no al ritmo y al tiempo y a las condiciones que deben de ser. Al próximo momento, cuando yo vea la cicatriz, tal vez me duela, ¿no? Lo mismo pasa con las heridas internas y los actos y los momentos que tenemos. Ahora, dado a la respuesta de usted, maestra Patti, como usted ve que sí está la herida y que le preocupa, le está dando existencia, por lo tanto lo venda y va al médico para que el médico le ayude y le suture, le ponga ahí pomadita y demás, ¿verdad? La herida va a cicatrizar un poco sí, mejor, pero cuando lo vuelva a ver usted, ya no va a doler tanto, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotras y a nosotros. sí, Cuando no aterrizamos el darnos cuenta dentro de la sensibilización y hacemos como que no vemos. Tengo ansiedad, sí, pero no lo quiero decir, ¿no? Entonces, si no le damos existencia, jamás lo vamos a trabajar, ¿no? Lo mismo pasa con el estrés, sí, con las emociones, con esta parte de las fobias, los traumas que tenemos en nuestro desarrollo infantil hasta la adolescencia y la juventud y en la edad del ser el adulto maduro, ¿verdad? Entonces, cada una de estas características lo va entrenando mucho la sensibilización gestal. Para esta técnica, la verdad que se trabaja mucho esta tendencia a la actualización y a la conceptualización del ser humano. Todo lo que nosotros experimentamos dentro de nuestra característica, en este caso individual, desde nuestra infancia hasta nuestra vida, eh, pues es algo a veces complicado, armonioso, fácil o difícil, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un mundo muy diferente. Carl Rogers, dentro de la sensibilización gestal, trabajó lo siguiente, que era la figura y el fondo. Cuando nosotros argumentamos esto, por ejemplo, regreso al ejemplo anterior, preguntamos, ¿cómo estás? Bien, excelente, ahí nos quedamos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos muy entrenados a solo esto, eh, siempre lo bloqueamos en esa parte. Solo vemos la figura, pero no fondeamos, que es lo que trabaja también la ley dentro de la percepción de Rogers. Pero cuando yo veo la figura, por ejemplo, si yo veo a la maestra Patty y le pregunto cómo estás y ella me responde bien, pues yo le respondo, bien, ¿cómo? ¿No? Entonces ahí empezamos a profundizar. Más allá de la figura, empezamos a ver el fondo, lo que está atrás de la maestra Patti. Bien, bien, pero estoy cansada, no he dormido bien o estoy mal de la pancita, no sé. Empezamos a explorar eso. Eso desde un mundo tal vez un poquito más suave o relativo. Entonces la concepción del ser humano trabaja esta parte de la naturaleza, de el ir revisando también nuestras características funcionales. Ahora, va una siguiente pregunta para ustedes, maestros. La sensibilización gestal va a tener un objetivo y este objetivo es la espontaneidad, ¿ok? Maestra Patti, maestra Antonio, quien quiera contestar primero está bien. ¿En qué edad creen ustedes que eran 100% espontáneos? O sea, que no tenían pelos en la lengua, si le dicen a veces, ¿verdad? pues puede ser de
una edad como que 8 años, que Ok, cuando uno es muy sincero. muy Tengo un bien. sobrinito que te dice todo lo que Es siente, lo que verdad. piensa. Y si hay algo que no le gusta, te lo dice y el por qué, para qué. Pues yo considero que así ya con un poco más de juicio sería como a los 8 años Ok, muy hasta bien. los 12, porque ya de ahí viene una pena, una vergüenza que ya no quiere uno Ey, ni hablar, ¿eh? bastante, ¿no? Y a esto le agregamos los cambios hormonales, el proceso de la cultura, la sociedad, la presión social, ¿no? Que es lo que a los adolescentes ahorita les Sí, pega demasiado, ¿verdad? Bien, entonces dentro de los 8 o 12 años, maestro Antonio, ¿a qué edad cree usted que empieza a ándale, ser para espontáneo? Coincido con mi compañera Patricia. Yo creo que desde que ya empezamos a hablar, ya empezamos, bueno, se ha escuchado pues de que los niñitos empiezan a ser más sinceros, a pedir, a comentar. Y sí, como comentaban, ya después de los 12 como que ya empieza a ser un poquito más consciente, ¿no? De lo que uno hace y retraerse de ciertas cosas. Muy bien, pues ahí va la respuesta. Somos 100% espontáneos maestros y maestras cuando tenemos alrededor de los 3 a los 6 años, que es la etapa en donde estamos cursando el preescolar, ¿ok? Por ejemplo, maestro Antonio, si usted le pregunta a un niño o niña dentro de este rango de edad de 3 a los 6 años, si está usted guapo, ¿qué le van a contestar? Imagínense, ¿qué le van a contestar? Que sí. ¿Verdad? Al 100%, ¿verdad, maestro? Sí, Entonces, sí. ajá, No, sí. pues no sé, dependiendo del niño, porque luego hay unos que son bien chistosos, dicen, no, pues no, estás bien feo, exacto. también pueden decir. Y es Sí, justamente eso, maestro Antonio. Nosotros nos censuramos porque dejamos de sensibilizar esa parte. O sea, ya no somos espontáneos, pues, ya no decimos la verdad como tal, ¿no? Maestra Patti, si usted le preguntara a una alumna pequeñita de 3 a 6 años, ¿qué cree que le va a contestar? Si está usted guapa o no, Me van a decir que sí. Pero ¿verdad? fíjese que me pasó algo precisamente esta semana. Ajá, Asistí una niña a primer año y el niño no fue a la escuela, pero vive cerca del preescolar. Y se la presentaron las niñas. Y me dice la mayor de que está en tercero, me dice, maestra, ¿qué cree que me dijo Luis cuando le presenté a la compañera nueva? Me dijo que está fea. Dice. Ay, me quedé, yo dije, wow, qué cosa. justamente. Y es que esa parte del grado de Sí. espontaneidad, maestros, es el que perdemos. De hecho, la naturaleza del infante siempre está, como empiezan a ser racionales, identifican lo bueno y lo malo. Todavía no tienen esta gamificación tan entrenada como, por ejemplo, si ya le preguntamos a un niño, por ejemplo, si yo soy un maestro y le pregunto a un niño de primaria, oye, ¿estoy guapo, estoy feo? Por respeto, ¿verdad? O por la Me va a construcción decir que nacional, sí. ya me va a decir que sí. Ah, Me- pero si le pregunto a un sí. pequeño de preescolar, no, estás bien feo, estás bien guapo, o no sé, tú qué piensas, ¿no? Entonces empezamos a explorar eso, ¿no? Y esta tendencia actualizante, maestros, a eso voy. Dentro de preescolar nos vamos actualizando siempre. Hasta la edad que tenemos nosotros ahorita, aunque somos ya adultos, maduros, tenemos una tendencia actualizante, ¿no? No vamos a ser las mismas personas de este año al próximo, o de aquí a 10 años, o aquí a 3 años, aquí a 5, ¿verdad? Tenemos una tendencia actualizante. Y en cada una de estas capacidades de evolución, tenemos que ir viendo cómo vamos sensibilizando nuestra capacidad. Por ejemplo, maestra Pati, ¿usted es madre de familia? ¿Tiene hijos? Sí, ¿Ok? una, Ya es adolescente, pequeña, infante, ¿en qué etapa está su bebé? es adolescente, ¿Ok? tiene 20 años. Ah, ya es una adolescente joven, ya, muy grandota, ¿verdad? Sí. Pero eso no exime el grado de sensibilización, ¿verdad? A veces no tenemos esta parte Ah, de la claro que no. sensibilización al maternar y al paternar, ¿verdad? Y siempre vamos cambiando esta modulación. Yo también lo he dicho mucho con mis compañeros maestros, ¿no? Algunos son más mayores a un servidor, ¿no? Y son papás, ¿no? Y yo también ya tengo un pequeñito, ¿no? Un pequeño dinosaurio de 7 años. Pero mi modo de paternar no es lo mismo al modo de paternar de mis otros compañeros, ¿verdad? Yo todavía me siento muy No, añiñado con mi hijitos, somos como hermanitos porque estamos peleando cada rato, ¿verdad? Pero esa es la magia de la sensibilización al lado de paternar. Y cambia la epistemología de los maestros y las maestras ahorita, ¿no? Entonces, acá, como tenemos una tendencia actualizante, siempre vamos viendo cómo vamos modificando inclusive nuestras emociones y sentimientos. Por ejemplo,
ante grandes experiencias vividas de desamor, ya no vivimos el amor como debe de ser. Lo reprimimos, lo guardamos, ¿no? Ya no le damos esa espontaneidad como Sí, cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Entonces, de hecho, esta técnica exactamente. sí, de la sensibilización gestal, cuando lo trabajamos con adultos ya experimentados, hablemos de 30, 35, 40, es bien bonito cuando logramos sensibilizar el lado del amor. ¿Por qué? Porque tienen esto es un mecanismo de defensa, tienen una regresión tal vez a la etapa en donde eran muy románticos, muy cariñosos y lo subjetivo era 100% real, ¿no? Ahorita solo es por compromiso, ahorita solo es por quedar bien y demás, ¿no? Entonces cambia mucho esta parte de la sensibilización emocional. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? También, aunado a la tendencia actualizante, esta parte de lo fenomenológico, lo experimental, que todo esto lo van a revisar en el libro, ¿verdad? Eh, Entra esta parte del self, ¿no? El self es el yo, quién soy yo, cómo me conozco, qué tanto tengo, qué no tengo. Ahora, maestro Antonio, pregunta para usted, ¿usted cree que ya ha logrado esta parte de su yo ideal? O sea, que se sienta 100% cómodo con lo que tiene hasta ahorita. Mm, yo creo que yo me he detectado de que estoy en un proceso de evolución, en el sentido de que, pues, como lo argumentaba hace un momento, hay ciertas emociones que sí se me alteran un poquito más y que las sigo trabajando, pero en este momento, en este presente, me siento bien, me siento estable, o sea, y más que nada que he estado ganando más seguridad conmigo mismo. Ok, Entonces, general, sí, estoy un 80% bien. muy bien. Y esta parte del yo ideal siempre va a ser muy actualizante. Por eso les decía esta parte dentro de la experiencia vivida, la homeostasis, la madurez y el yo ideal siempre va a ir en una constante actualización, ¿no? Maestra Patti, ¿usted cree que ya logró su yo ideal, la persona con la cual usted se siente cómoda de manera personal? Creo que al 100% no, porque uno va, como es usted, en la vivencia y en la experiencia, sí vas madurando, porque ahora sí que yo no veo las cosas como las veía yo hace unos 10 años. Pero ya a la edad que tengo, ya tengo 42 años, ya veo las perspectivas, la situación la veo diferente. Cosa que como yo tengo una adolescente, ahorita ella está viviendo en esa etapa y ella, como gusta hace rato del enamoramiento y todo eso, lo ve diferente. Es verdad. Entonces ahora yo, en la etapa que yo, en la edad que yo tengo, pues ya yo no veo eso tan así como ella lo percibe, lo siente, sus emociones son muy diferentes. Entonces, sí, en cada etapa o en cada experiencia de la vida uno va madurando. Al 100% no puedo decir que mi personalidad está muy a gusto porque todavía estoy en un proceso de que quiero alcanzar algo, ¿no? Ujú. Todavía quiero asegurar algo, pero no en mi persona, sino en una carrera, no algo seguro. Ok, Entonces eso me lleva a que yo no esté completamente al 100%, pero estable emocionalmente, yo considero que he madurado mucho y veo las cosas muy diferente a etapas como la de mi hija. Es una etapa que todavía tiene que vivir mucho para poder ver esta parte como yo la estoy percibiendo ahorita. ujú. Entonces, desde esta Entonces, al apertura, cien por ujú, ciento no, le falta, no estoy todavía, me falta, me falta. ajá, que Y creo justamente, que, bueno, a mi sí, pensar sí, sería que creo que no, bueno, no sé si estaría yo bien o mal, pero creo que nunca estaremos al 100% porque siempre vamos explorando otras es verdad, cosas, tendremos nuevas necesidades y eso ajá, nos conlleva a sentirnos como incompleto ahí, ¿no? Ese sería mi justamente, punto de vista. ajá, sí, maestra, y justamente esto lo ancla mucho más lo con la pirámide de las necesidades básicas, no sé si lo recuerdan. Él maneja el tema autorrealización, la cúspide, la punta, donde ya estamos autorrealizados y ya no necesitamos nada más, ¿verdad? Pero yo siento que siempre hay una particularidad muy actualizante. Siempre vamos a tener esta función de no tener un yo ideal, pero tal vez sí un yo adaptado o un yo necesario ante las situaciones que estemos manejando en nuestra actualidad. Porque, por ejemplo, me ha tocado mucho y esta parte, por eso me gusta mucho esta materia también, porque al momento de sensibilizar, la verdad que es bien bonito. ¿Cómo podemos sensibilizar a las personas añosas a la infancia, ¿no?
los abuelitos, las abuelitas, las personas de la tercera edad, las personas añosas, cuando empiezan a jugar a su edad, se divierten como no se imaginan, maestros. Y esto porque también sensibilizamos. Pensamos inclusive a veces que por ser grandes ya no nos podemos divertir. Por eso les digo que perdemos este grado de espontaneidad. Y la sensibilización gestal lo que trabaja es que nosotros dejemos de censurarnos, dejemos de frenarnos y empezamos a jalar un poquito más de confianza, de apropiarnos en este proceso de darnos cuenta, ¿verdad? Para poder ir trabajando en nuestra figura y fondo y por ende que todo esto que estemos revisando epistemológicamente se vuelva un aprendizaje significativo. ¿Ok? Ahora, también entra una función dentro del tema de la congruencia. La congruencia es también ir viendo que todo lo que yo tenga, exprese y manifieste, pues sea congruente conmigo misma y conmigo mismo, ¿no? Porque a veces decimos, estoy bien feliz, ¿no? Y no lo refleja el cuerpo, no lo refleja la taxonomía gesticular, ¿no? Entonces, es ahí en donde partimos esta parte de cómo entrenar también este punto focalizado a la sensibilización. Y para nosotros que estamos frente a grupo, ¿no? O tenemos relaciones con adolescentes, pues es justamente ir interiorizándolos, ¿no? Trabajando su figura y su fondo, y más allá de eso, sensibilizar su lado de ser adolescente, sensibilizar su lado de ser hijos, hijas, sensibilizar su lado de ser estudiantes. Porque a veces, bueno, inclusive ahorita en la generación, por eso justamente les pusieron la generación de cristal, porque la más mínima fragmentación se rompen, ¿no? Ya no es tan tolerante una llamada de atención, ya no es tan tolerante una regla, sino que todo esto ya se viene rompiendo porque se está sensibilizando de más la capacidad de vulneración en las y los adolescentes y en las juventudes que vienen en esta etapa, ¿verdad? Ahora, dentro de esta contradicción también podemos ir viendo que la sensibilización gestal va a generar siempre pautas de madurez, de trabajo y de espontaneidad, ¿ok? Bien, maestros, hasta este punto, ¿hay alguna duda, algo que crean que sea muy importante decir y no se ha dicho? Todo bien, Muy bien, maestra Patti, ¿alguna duda, algún comentario? Muy bien, entonces, bueno, bienvenida, maestra Patti, de nuevo, ¿verdad? Ya se nos había acabado el tiempo, pero ya estamos de Sí, regreso. gracias. Bien, comentaba hace ratito, si hay alguna duda, algo que crean que sea muy importante mencionar y no se ha dicho. No, pues hasta ahorita está clara la clase y los comentarios, pues lo que usted nos ha aportado igual, ahora sí que está todo bien entendible. Muy bien, excelente. Más allá de todo esto, también, maestra, lo que, bueno, estos son los últimos puntos para aterrizar, ¿verdad? Ya para que vayan a disfrutar de sus vacaciones y estén ya sin compromisos académicos. Este, Entre esta parte, bueno, les adelanto parte de ello. Los grados de riesgo uno, 2, 3 y 4 son grados, pues, muy planificados y estructurados de manera simbólica, ¿verdad? El grado de riesgo uno lo vamos a hacer ahorita de manera, pues, espontánea, ¿verdad? Em, Sería, bueno, inicio con usted, maestra Patti. ¿Cómo está, maestra Patti? Estoy muy bien, maestro, muy emocionada y motivada al estar aquí aprendiendo un poco más. Muy bien. El grado de riesgo uno, estos solo son ejemplitos, ¿verdad, maestra? Cuando sea trabajo del personal, de ahí sí es un poco más profundo. El grado de Ok. riesgo uno sería como esta parte del trabajar nuestra conciencia sensibilizante, pero solo en nosotras y en nosotros mismos, ¿verdad? Esto, por ejemplo, ¿verdad? El grado de riesgo 2 sería, ahora participa usted, maestro Antonio. Maestro Antonio, ¿usted tiene algo que tal vez no sepan muchas personas, pero que sí nos pueda contar a nosotros? Bueno, en este caso la maestra Patti y un servidor. Recordemos que es gestal, todo lo que se ve y se dice aquí, aquí se queda, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, está grabándose la clase, pero lo vamos a compartir. Así que censúrese un poco si quiere, maestro Antonio. Eh, sí, ¿Qué sería, maestro? tal vez que se me olvidó en el trabajo enviar la nómina para el pago de esta quincena. Híjolas. Ay, Ajá, entonces, van a linchar, maestro. Viene sí, mal. bueno, no lo estoy dentro del día, pero en el tiempo no lo entregué, o sea, era Ya, mediodía y hasta ahorita muy que bien, reaccioné, entonces, pues llegando a la oficina lo voy a enviar. muy bien, excelente. Ok, un grado de riesgo 2
es aquello que ya compartimos con las y los demás. Bueno, ahorita ya remarco ya todo esto, solo fue una pequeña apertura para que vieran más o menos cómo está la función subjetiva, directa, interpersonal e intrapersonal, ¿sale? Eh, el grado de riesgo uno siempre va como, por ejemplo, si yo les dijera un ejercicio personal, eh, que escribieran en una hojita cómo se sienten el día de hoy, en realidad cómo se sienten, ¿no? Ustedes redactan todo en la hoja, ¿verdad? Es un grado de riesgo uno porque todavía lo están trabajando internamente. Yo estoy escribiendo y yo leo lo que escribí, ¿verdad? El grado de riesgo 2 sería que ahora les pidiera, por ejemplo, que la maestra Patti le leyera lo que escribió al maestro Antonio y el maestro Antonio igual a la maestra Patti. Ya dejamos ver un poquito nuestra función, ¿verdad? El grado de riesgo 3 ya es cuando, por ejemplo, la maestra Patti empatiza con el maestro Antonio si es un caso muy delicado y ella le empieza a reflexionar, a retroalimentar o inclusive a sugerir algunas cosas y viceversa con el maestro Antonio. Y el grado de riesgo 4 anexa este grado de espontaneidad. Cuando ya podemos, pues prácticamente experimentar, explorar, profundizar y analizar aquello que yo trabajé solamente en una carta, ¿no? O en un escrito, o lo que trabajé mentalmente. Ahora ya lo puedo procesar externamente con más personas y ya no voy a tener miedo, ya no me voy a censurar, ¿no? Es ahí donde entra esta parte de la sensibilización gestal porque vamos cronológicamente avanzando. Ahora, ¿de qué depende que nosotros nos volvamos espontáneos? Porque no va a ser siempre así, maestros y maestras, con todo este grupo social. Para que nosotros seamos espontáneos, tenemos que ser muy selectivos en los grupos. Por ejemplo, si ustedes estuviesen de manera, presencial, tal vez dejarían ver un poquito más acerca de su persona, pero como estamos de manera virtual, a veces la conexión o la empatía es un poquito más disipada, es más alejada y demás. Pero cuando nosotros, por eso justamente cuando, no sé si les ha pasado, y bueno, creo que sí les pasa, ¿verdad? El primer día de clases, todos están en silencio, ¿no? Al segundo día de clases, ya empieza a haber un poquito de ruido, ¿no? Al tercer día de clases ya tienes un amigo, una amiga. Al cuarto día de clases ya el grupo se está moviendo un poquito más. Y al quinto día de clases ya hasta los quieres reprobar porque no se están quietos, ¿no? Es lo que nos pasa en esta parte de la sensibilización gestal con los grados de riesgo. Empezamos desde lo más básico hasta lo más profundo para lograr nuestro lado de espontaneidad. Por ejemplo, hay personas que les gusta reírse a carcajadas, pero no se ríen a carcajadas porque la sociedad lo ve mal, ¿verdad? Y por eso se reprimen, se guardan y demás. Pero cuando naturalmente nosotros logramos esta comodidad dentro de nuestra sensibilización, pues empezamos a generar nuevas aperturas. Y estos nuevos cambios es justamente la tendencia actualizante, nos da un auto de acomodación, perdón, y de comodidad, lógicamente, ante lo que estemos vivenciando en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Entonces, posteriormente, en la siguiente clase vamos a trabajar toda esta parte de la estructura de la sensibilización gestal. Van a ir viendo, bueno, en la próxima clase les voy a explicar cómo va a ir su programa, cómo van a frecuentar su taller, qué van a trabajar, pues ya depende de ustedes, tal vez quieran trabajar sentidos, ¿no? Cómo sensibilizar un poquito más la visión, ¿no? Porque si, por ejemplo, si yo les digo, en este caso, si están sentados en algún sofá, en alguna silla, en un escritorio, pues cuando vinieron a la clase se enfocaron su atención en la pantalla, ¿no? En el teléfono. Pero cuando nosotros sensibilizamos la visión es ahora argumenta y profundiza más con tu mirada. Observa detalladamente qué es lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Tal vez tenemos algún cuadro que nos regalaron en algún momento y eso nos genera una experiencia vivida subjetivamente, ¿no? O momentos plasmados en dibujos, no sé. Todo eso se va entrenando dentro de la sensibilización gestal, ¿ok? Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, maestra Patti, maestro Antonio? ¿Dudas, dudas? Pues Ok. bueno, no es duda, sino que me quedé con eso de que por qué le llama rasgo, sí, rasgo uno, riesgo Riesgo. dos.
Ajá. Porque justamente cuando nos dejamos ver, maestra, se vuelve un riesgo, porque no sabemos nunca cómo va a responder la o el otro. Nos arriesgamos al poder mostrar parte de Mm, nuestra vida, ¿verdad? ah, Y por eso es por periodos. De hecho, para poder sensibilizar a un grupo maestra, tenemos que trabajar con el grupo mínimo, como unas 20 sesiones, que si fueran una sesión cada semana serían como 5 meses. Y con estos 5 meses podemos ir generando cronológicamente estos grados de riesgo. No le voy a decir de lleno a un grupo, a ver, todos pónganse a llorar. No, porque si no, sí se va a hacer un rollazo. Sino que todo es pausado, es como una función sensibilizante para que ellos se vayan apropiando, vayan promoviendo y vayan quitándose esa censuración, ¿no? Y por eso avanzamos del grado de riesgo 1, 2, 3 y 4. Primero lo trabajo yo mismo, conmigo mismo, después ya les puedo procesar hacia los demás cómo me siento, después ya puedo dejar que alguien intervenga conmigo, por ejemplo, que alguien me cobije, me aconseje, me apapache, y el grado de riesgo 4 es cuando ya lo podemos expresar bien con todos y todas, ¿no? Ya no hay ruido, ya no hay miedo, ya no duele, ¿verdad? Entonces, sí. justamente eso es lo que entrena la sensibilización gestal, porque trabajamos mucho el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, esto lo vamos a procesar el siguiente módulo, porque lógicamente ustedes lo van a aterrizar para con el grupo que quieran ir trabajando parte de su sensibilización, ¿verdad? No sé si con esto aclara un poquito de ello, maestra Pati. Sí, sí. Muy bien. Ok. Bueno, ya solo para ir aterrizando. Hola, maestra Janet, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Hola, maestra Janet, qué gusto saludarle. Pues ya vamos cerrando casi la clase, ¿verdad? Pero no se Sí, lo que preocupe. tuve salida y voy llegando. Entonces, No se pero me preocupe. Sí, alcancé no se preocupe, poquito. maestro. Muy bien. Ya vamos cerrando, pero antes de cerrar nuestra sesión del día de hoy, la retroalimentación, pues ya lo puede revisar en la cápsula número 1. Ya tuvimos un primer encuentro, entonces no hay problema si entró tarde, ¿verdad? Lo que sí me interesaría saber, maestra, es si usted no tiene alguna duda, algo que crea que sea importante mencionar acerca de la materia o inclusive de las actividades. No, no, pues hasta ahorita, hasta el momento no he estado observando y Muy bien, no. excelente, maestra Janet. Pues lo que retomamos hoy fue término funcional acerca de la sensibilización gestal, espontaneidad, el self, esta parte de la homeostasis, la madurez, el desarrollo humano, ¿no? Y la funcionalidad de los grados de riesgo en la sensibilización gestal, que esto es lo que vamos a trabajar regresando de vacaciones el próximo 26 de abril, que es La sábado. última clase, ¿verdad? Es Sí. la última clase, es verdad, maestra. Y ese día vamos a profundizar parte de la estructura y la metodología para que ustedes puedan abordar y aterrizar su taller, para con el grupo que quieran ir trabajando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hoy sí tocó como aquí revisando mucho esto, fue una clase más de procesar, también de material dentro de la participación de sus compañeros maestros, abonó mucho a la construcción de este primer módulo, ¿ok? Pero bueno. De mi parte sería todo, maestros y maestras. No sé si quieran agregar algo más, para cerrar la clase del día de hoy. No, de mi parte no. Muy Y bien, pues le maestro. deseo bonito, vacaciones, que las Igualmente, maestro disfruten. Pat. Les dije lo mismo que les dije al grupo anterior, ¿verdad? Diviértanse mucho, pero no gasten demasiado, ¿verdad? Eh, Sí. Maestro Antonio, ¿alguna aportación, algo que quiera agregar antes de retirarnos? No, profe, ¿todo bien? Pues muy bien, pues enhorabuena maestros, de verdad que disfruten bien de esta semana que es de descanso y la próxima también, ¿verdad? Diviértanse mucho con su familia, sensibilicen lo más que puedan, ¿verdad? Que vengan con mucha carga para la siguiente sesión y por cualquier cosa, duda o comentario, pues voy a quedar atento a sus indicaciones, ¿vale? Van abrazos a la distancia, cuídense mucho y enhorabuena, bye bye, Hasta luego, Gracias, profe. maestro. que estén bien, Hasta bonita luego, tarde, bye. gracias. Gracias. Gracias.